Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Por supuesto, con un tema obligado, las elecciones en Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela después de lo ocurrido este domingo? Es muy difícil, pero es muy fácil. Porque hay unas situaciones objetivas, reales, que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, independientemente de que el presidente sea Maduro, independientemente de que el presidente sea el señor Enrique Capriles. Dos invitados especiales, ambos internacionalistas, ambos académicos vinculados a universidades. El doctor José Ángel Hernández, profesor de la Universidad de La Sabana, columnista, tratadista internacional, y también el profesor Carlos Patiño, que es politólogo y profesor titular de la Universidad Nacional. ¿Cómo están las cosas? Independientemente del ganador, José Ángel, ¿qué va a pasar en Venezuela? Pues yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que más de lo mismo vamos a ver. Es una película que se va a repetir, y aunque sí es cierto que no podemos hacer, como tú bien decías, y perdóname que te lleve a la contraria, lo de independientemente del candidato, porque eso condiciona las elecciones, y todavía no sabemos si va a condicionar la poselección, pues lo que sí está claro es que Venezuela seguirá en la misma senda, ¿no? Porque Venezuela depende de condicionantes foráneas que le enrutan, ¿no? El tema de Cuba, recordemos que desde La Habana pues se marca mucho la pauta, y también de las condiciones o la percepción que se tiene con respecto a Venezuela en la comunidad internacional, una especie de país, nosotros decimos en castellano de España, un país gamberro, un poco fuera de la órbita de un país normal, y perdónenme la expresión, quizás es un poco dura, pero esas dos cuestiones hará que Venezuela tenga poco margen de maniobra en cuanto a su futuro. Habrá que ver el resultado de las elecciones, porque aun ganando Maduro las elecciones, como yo pienso que será, por más estrecho margen de lo que pasaba con el antecesor Chávez, la oposición se está jugando su futuro de manera clara, y Capriles también, ¿no? El único pegamento de la oposición era el antichavismo, y ya no está Chávez, ahora está Maduro. Pero hay una cosa, hay unos factores reales que están ahí, independientemente de que sea Maduro, independientemente de que sea Capriles. Por ejemplo, los militares. ¿Qué va a pasar con los militares de aquí en adelante? Porque como están las cosas, pareciera que existiera una división al interior, Carlos. Mira, en general los militares van a jugar un papel clave en la transición política. Esta es una transición política muy compleja, donde los militares tienen en gran parte la llave de la estabilidad, desafiados por las milicias populares, que son unas milicias que suman por encima de 100.000 personas armadas, con armamentos nuevos, muy entrenados, con una serie de conexiones internacionales. Los militares juegan un papel clave en la estabilidad. Pero hay que recordar algo aquí que es importante: un sector grande, notorio, significativo de las Fuerzas Armadas venezolanas están en contra de la presencia cubana. Incluso, de hecho, hay unos roces permanentes entre el generalato venezolano y el general Ramiro Valdés, que es el que representa a las fuerzas venezolanas, cubanas en Venezuela, que entró como asesor especial para energía eléctrica, pero que luego ha tenido los hilos de la inteligencia cubana dentro de Venezuela. Y esto va a marcar, digamos, una dificultad mayor frente a qué significa o qué no significa mantener ese respaldo cubano. Pero aquí, esa presunta división de la que tú hablas al interior de un sector de las fuerzas militares, a pesar de ser la clase militar un estamento verdaderamente privilegiado, que lo ha sido durante todo el mandato de Chávez, en salarios, en bonificaciones, en contratos, en comisiones, en todo. Hay dos cosas claves. No solamente han sido profundamente beneficiosos en el periodo chavista, sino desde antes. Los militares venezolanos siempre han tenido grandes beneficios del Estado, de un petroestado que les ha dado grandes dineros, les ha comprado todo tipo de armamentos novedosos. Recordemos que los venezolanos fueron los primeros que tuvieron F-16 nuevos en América Latina, por encima incluso de los chilenos. Y luego con Chávez adquirieron otro montón de armamentos nuevos, rusos, chinos, iraníes, pero tienen armamentos nuevos. Siempre han tenido, digamos, una posición privilegiada. Luego siempre ha habido también una tendencia golpista muy importante dentro del ejército venezolano. Esto no ha salido de las mangas. Recordemos personajes como Tomás Castro, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, el mismo Chávez. Es decir, esto no sale de la noche a la mañana. Y hay, por ejemplo, en el caso de Colombia, una diferencia clara entre Colombia y Venezuela. En Venezuela había una tradición golpista importantísima. Ahora, ¿en qué está la disputa? Esto es una cosa que es muy interesante y que quiero plantearlo, digamos, mucho más abierta en términos de las elecciones. Los militares se van a jugar es quién tiene la verdadera herencia de Chávez
frente además al tema de la conversión de Chávez como una especie de personaje de religiosidad popular, donde se reclama quién tiene la verdadera herencia. Y hay que recordar algo que ha pasado, digamos, un poco inadvertido. La primera declaración que hace el comandante de las fuerzas militares es que los militares observarán el estricto cumplimiento de la Constitución chavista. Y esto obviamente para algunos ha armado una especie de alarma importante frente al papel, el rol que van a jugar los militares en la transición política. Bueno, pero ¿los cubanos será que se quedan en Cuba a pesar de la oposición de buena parte de la población civil y de ese descontento y malestar que existe también entre algunos altos oficiales de la militancia militar? Hombre, conociendo a los militares y el pensamiento castrense, yo no creo que les haga mucha gracia la presencia de asesores cubanos en su país. Primero porque eso denotaría cierta incompetencia por parte de los propios venezolanos para gestionar el avance de la revolución y necesitarían gente de fuera, ¿de acuerdo? Pero yo soy bastante escéptico en pensar que el ejército, que casi siempre tiene la mano, digamos la llave de lo que pasa en estos países de América Latina, en los países muy dados al caudillismo, al populismo, al golpismo, como bien decía Carlos, yo dudo que en el caso de Venezuela puedan moverse significativamente, ¿no? Sobre todo porque, como comentabais, están paniaguados por el Estado, ¿no? Es que forman parte de la mayoría de las empresas estatales, ¿no? Con las regalías y con los sueldos que eso lleva anexo, ¿no? En el caso de la época anterior a Chávez, sí es cierto que el ejército venezolano siempre estuvo como un tanto mimado por los norteamericanos, ¿no? Recordemos que el F-16 que tú comentabas, que lo ponías como ejemplo, que siempre lo ponemos, solo lo tenían Israel y Venezuela en algún momento de aquella época, pero y los chilenos. Y los chilenos, bueno, pues posteriormente. No, pero que ni los chilenos en principio. No, por eso te digo, que ni siquiera los chilenos, sí. Bueno, aunque bueno, hay que reconocer el caso de Pinochet, ya sabes que es nuestro aliado, pero que no se note, ¿no? Era un poco así, como pasa casi siempre con las dictaduras de derechas, ¿no? Que ya sabes que estoy con ellos, pero que no me digan que eso, ¿no? Pero el caso es que yo no creo que el ejército vaya a tomar ninguna disposición para acabar con este proceso revolucionario, como quieran llamarlo, el bolivariano. O sea, Chávez y el chavismo, mejor dicho, no va a salir fácilmente. No, en absoluto. Ni por las urnas, ni por un golpe o una especie de coup de corps como es que estábamos hablando en este momento. Yo no lo creo. Pero lo que sí me da mucho miedo, y me sigue dando mucho miedo, es el que haya esas milicias, ¿no? Esas milicias armadas y solo entrenadas. Son, claro, pero de una parte de la población, porque la otra parte de la población... 100.000 hombres. No cualquier cosa. Hombres y mujeres, por hablar de ese populismo de izquierdas, ¿no? Pero la otra parte no está armada. Así que difícilmente se dará un conflicto armado, ni siquiera de modo civil, porque solo es una parte la que está armada, la que tiene la posibilidad de machacar a la otra parte, y con el apoyo del ejército, que al fin y al cabo se supone que son aliados. Aquí no creo que pase como pasó con Hitler cuando se cargó a todos aquellos mandatarios que le pidió el ejército que acabara con Röhm y con todos aquellos, la noche de los cristales rotos, creo que se llamaba. Bueno, eso no creo que vaya a pasar aquí. Pero que los cubanos salgan de Cuba, de Venezuela, pueden salir de Venezuela sin que eso tenga por qué hacerse apretando de la manera violenta o, digamos, forzando un golpe militar. Yo no lo creo, sinceramente. A ver, Carlos. No, señor. Supongamos que sea Capriles el ganador. Tampoco le va a quedar fácil porque va a encontrar una economía completamente maltrecha y arruinada, con un aparato productivo inexistente, con unas importaciones multimillonarias, que además con una producción de 2.6 millones de barriles diarios. Nada, es un poco más de la mitad de lo que en este momento tiene Colombia. Un país con todo ese potencial y con esas reservas. Es el segundo país del mundo con más reservas de petróleo en el mundo. Pues Darío, la situación, claro, José Ángel decía al principio que va a ser un poco más de lo mismo, pero profundamente deteriorado, claro. Porque la economía, por ejemplo, que es un elemento clave, más del 95% del aparato productivo depende de los ingresos petroleros. Y esto obviamente ya genera una condición de una economía que está muy al vaivén del precio internacional del petróleo, pero también del endeudamiento que ha tenido de la entrega de petróleo por concepciones ideológicas, por ejemplo en el caso de China, que nunca superó por encima la mitad del precio de mercado, o en el caso de Argentina, que es un negocio parecido por compromisos ideológicos que había hecho Chávez, y esto lleva a una economía profundamente deteriorada. Si Capriles llegase a ganar,
La situación es completamente, digamos, complicada. Primero porque tiene que garantizar el apoyo de un sector duro de las Fuerzas Armadas para poderse mantener en el poder. Porque las milicias populares lo primero que van a hacer es tratar de derrocarlo, tratar de sacarlo del poder, o si no derrocado, por lo menos asesinado o alguna cosa parecida. Y Venezuela parece estarse encaminando de alguna forma a un periodo de violencia colectiva que va a marcar una difícil transición a una estabilidad. ¿Por qué? Porque el chavismo se volvió institucional, y esto es algo que, digamos, muchos han pasado por encima como si el chavismo fuera solo ideología. No, el chavismo se volvió una institución, claro, una institución que desde muchos puntos de vista no tiene una posibilidad de mantenerse en pie, porque económicamente no funciona, porque estableció una serie de orden geopolítico en el que incrustó a Venezuela, que Venezuela tenía un protagonismo importante, pero que no tiene, digamos, una viabilidad de subsistir a futuro, porque tiene una dependencia muy fuerte de Cuba. Y aquí yo diciendo en esto de José Ángel, y es que creo que si Maduro siguiese en el poder, la presencia de los cubanos va a ser fundamental para ellos. Los cubanos manejan gran parte de la información de inteligencia, los cubanos manejan gran parte del sistema electoral, los cubanos mantienen un control importante sobre la información de Estado, y obviamente esto maneja, digamos, genera una serie de incomodidades. Si Capriles llegase a ganar, lo primero que tendría que hacer es romper con los cubanos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el poder, cuál es la fuerza que le permitirá romper con los cubanos? Y si los militares van a permitir que rompa con los cubanos. Exactamente, también va a ser una situación muy complicada. Hablemos del sistema electoral. ¿Es confiable realmente el sistema electoral venezolano? Porque si uno mira las últimas encuestas, pues las más chavistas dan de ganador a Maduro y una que otra da de ganador a Capriles, aunque los chavistas admiten haber disminuido realmente su potencial, y en este momento la ventaja no parece demasiado significativa o imposible de romper en un momento determinado. ¿Es un sistema transparente? Vamos a ver, según las organizaciones internacionales de observadores, sí es un sistema, porque dan su placet o su agreement, lo dan después de cada elección, reconociendo que ciertamente la convocatoria de elecciones en un país con esas características es un tanto sui generis. ¿De acuerdo? Control o vocación de control de las más medias, presión incluso de una parte de la población armada que se manifiesta. Incluso en los últimos mítines ya hemos visto que ha habido enfrentamientos intimidando, insultos como y referencias a la condición sexual del otro, que en unas elecciones normales de un país constituido normalmente desde el punto de vista democrático serían algo intocable. Sí es cierto, pero las organizaciones internacionales, los observadores, dan su ok. Pero ¿crees que también la pureza de un sistema electoral no se mide solamente el día de la jornada, el día de los comicios, sino en toda la organización previa, que no ha sido tampoco la más clara? Ni transparente, ni abierta, ni corresponde a una sociedad democrática en competencia franca y abierta. ¿A qué me refiero? Una campaña presidencial de 15 días para definir la transición política de un país que ha jugado un papel importante no es una campaña abierta, que además con una serie de restricciones que curiosamente se parecen mucho a las restricciones incluso impuestas durante el referendo de Pinochet para la aprobación de si existía o no. Ahora vemos la versión venezolana con una serie de restricciones muy parecidas, unos cuantos minutos al aire, el control total de los medios de comunicación por parte del Estado. Recordemos que el Estado venezolano tiene más de 800 medios de comunicación controlados e intervenidos por el Estado de manera directa. Tiene un músculo informativo fundamental que es Telesur, y que obviamente le da una ventaja total completamente al Estado venezolano. No, y luego tiene... Y Globovisión, que era... Bueno, claro, que ahora está en venta, ¿no? O sea, que estamos acabando con... Lo silenciaron. De disenso. Y en esa medida, pues la oposición ha quedado completamente contra las cuerdas, sin posibilidad de movilizarse, digamos, con mayor credibilidad. Con restricciones en el voto, porque, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia tienen que votar o en Bogotá o en Medellín, no pueden hacerlo en ninguna otra ciudad. Y se ha bloqueado mucho el ingreso de ese personal de venezolanos en Colombia para que vayan a Venezuela. Cerraron la frontera 8 días antes. Desconociendo, por ejemplo, la cantidad de venezolanos que viven en Cúcuta, por ejemplo, todo el sector de Cúcuta, todo el sector del norte de Santander, que tiene una gran cantidad de elementos de conexión con Cúcuta, pero también la frontera de Arauca, por ejemplo. Y esto obviamente genera una situación muy adversa en contra de la oposición. Creo que ha disminuido completamente cualquier credibilidad, y eso se nota en algo que me parece folclórico de República Bananera, el tarjetón electoral.
donde aparecen 15 fotografías de Nicolás Maduro, solo una de Capriles y otros 3 o 4 que aparecen en partidos minoritarios que prácticamente nadie conoce, y obviamente un tarjetón ya de antemano completamente declarado, haciendo una presión incluso psicológica, visual, frente al elector mismo, y lo que obviamente marca cualquier posibilidad impide cualquier posibilidad de equilibrio electoral en esta contienda. Pero podría perder las elecciones, y hay ejemplos históricos que nos hablan de eso. Tú has mentado a Pinochet y las pierde. Bueno, claro. Me estoy acordando y me venía así bote pronto el tema de los sandinistas cuando convoca las primeras elecciones y la gana Violeta Chamorro, claro, a pesar de que el día anterior habían llevado 1 millón de personas allá a Managua en los autobuses y demás, y pierde las elecciones. O sea, que a pesar de todo eso podría perderlas, aunque no creo yo que en este caso, por el gran apoyo popular sincero al chavismo que existe en Venezuela. Claro, que ya es una figura mítica, Chávez, ya es una... Es que es una ordinariedad quizás esto que voy a decir, pero es que el cadáver de Chávez está todavía caliente, y ese calentito que suelta se va hacia Maduro, no se va hacia Capriles. Ahí es que ese es un asunto interesante, que es convertir a Chávez en una figura de religiosidad popular. Entonces hay una especie de culto ateo renovado, y este culto ateo compite incluso con la credibilidad religiosa, que además en el caso venezolano recuerde a este personaje de José Gregorio Hernández, que fue la mentalidad de religiosidad popular venezolana que lo convirtió en santo y le dio una serie de tributos. Pues con Chávez está pasando exactamente lo mismo. Es un personaje de una religiosidad popular importantísima que empieza a tener una serie de condiciones claras, trascendentales en la vida política venezolana, y claro, a uno le resulta muy gracioso esto de Nicolás Maduro, que me apareció en un pajarito y me habló y tal, pero hace parte de esa religiosidad popular, y obviamente el asunto incluso que llega hasta la maldición que le caerá a aquel que no vote por un Nicolás Maduro. Bueno, una situación muy complicada, muy difícil, pero ya regresamos, porque ¿qué va a pasar en Venezuela después de las elecciones? Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con 2 internacionalistas para analizar lo que puede llegar a suceder en Venezuela después de los comicios de este domingo. El ganador tendrá, José Ángel Hernández, que rodearse, hacer un llamamiento a un gobierno de unidad, darles participación a los perdedores, ¿o eso no es concebible en Venezuela? No creo que sea una cuestión que se vaya a producir después de las elecciones en Venezuela, ¿no? ¿De pronto a mediano o largo plazo? Tampoco. Yo lo que veo es que si ganará Maduro, evidentemente por un margen más estrecho de lo que ganaba Chávez, porque con Chávez se rompió el molde, por decirlo de alguna manera, y Maduro no lo es así, y lo que hará es seguir aplicando sus políticas, ¿no? Ha habido tanta división, es un país tan dividido como yo no he conocido casi ninguno. Polarizado totalmente, que no veo posible un entendimiento entre ese tipo de gente. Quizás si hubiera sido Capriles el que pudiera ganar las elecciones, encontraría una mano que pudiera acercarse a la oposición, pero con Maduro y con la gente que rodea a Maduro no lo creo posible. Lo que yo sí veo es que el poder gastará a Maduro, porque no es Chávez, ¿de acuerdo? Y que en las siguientes elecciones es la oportunidad seguramente de Capriles o de quien sea, porque si Capriles no consigue perder las elecciones, fíjese lo que estoy diciendo, no consigue perder las elecciones por un estrecho margen, se planteará el relevo de Capriles de manera clara. Claro, y hay varios, ¿no? Hay 3 o 4 que hablan bien, que son líderes, que están a la expectativa. Y que están con la escopeta cargada, esperando que Capriles caiga, claro. ¿Tú compartes esa apreciación de que evidentemente el ganador no va a llamar al perdedor? Yo creo que no hay ninguna posibilidad. De hecho, si gana Maduro, no habrá ni la más mínima. Se radicalizará todavía más. Absolutamente, porque es la única posibilidad de mantener el régimen en pie. Entre otros, porque lo primero que tiene que garantizar Maduro es el apoyo cerrado de los militares, que desde mi perspectiva no lo tiene. Y obviamente hay que recordar además otro dato clave, y es que entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro hay una profunda distancia total. Y celos también. Claro, y celos. Y además es Diosdado Cabello el que tiene la conexión con los militares, y es él el que le garantiza al día de hoy el apoyo de los militares. Y recordemos que por todo este montón de situaciones es que Nicolás Maduro está muy nervioso y permanentemente citando a los militares para convocar su apoyo. ¿Sería pensable el día de mañana, de acuerdo con la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales, pensar en la posibilidad de un golpe de Estado? Pues no sabría decirte. Hay ahí, digamos, algunos lo han insinuado, algunos lo han esbozado, que es posible un golpe de Estado.
es evidente que hay una fractura importante dentro de las fuerzas militares venezolanas, por lo menos en 3 o 4 grupos distintos, contado por ellos mismos, por los mismos generales y los mismos comandantes de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo, digamos, lo que está de fondo es quién va a tener el control, quién va a tener el apoyo fundamental del grupo mayoritario. Si fuera Capriles el que ganara, pues los problemas que Capriles va a enfrentar son tantos que es casi imposible que pueda ejecutar un gobierno. Y de alguna manera, comparto lo de José Ángel, lo que más le convendría a Capriles en algún momento es perder las elecciones y perder por un margen muy estrecho. Porque obviamente ganar las elecciones lo va a poner en una situación tan difícil que es prácticamente imposible gobernar. ¿Golpe de Estado es viable? ¿Es posible? Yo no lo veo viable, por lo menos en un corto plazo, ¿de acuerdo? Y menos por la cuestión de la presencia de los cubanos. Podría ser porque el ejército no fuera consultado en las labores de gobierno o en las decisiones importantes que tomara el futuro gobierno. Yo ya repito, y perdóneme a fuer de pesado, ¿no? El ejército venezolano está comprado. Está comprado. Esto no es nuevo, ha pasado en otros países, ¿no? Si quieres contento al ejército y acabar con la reivindicación patriótica, le incrementan los salarios y eso mata patriotismo, ¿no? Y lo digo yo con un gran cariño personal por la institución castrense, ¿no? Pero en el caso de Venezuela yo pienso que están todos paniaguados y que eso no lo van a permitir en absoluto el que el ejército tenga la posibilidad de dar un golpe de Estado. En un ejército como es el ejército venezolano, que es un tanto sui generis, es más bien un ejército paramilitar que ciertamente un ejército de academia, profesional y demás, ¿no? No es profesional. Una parte sí, pero se puede llegar a las más altas magistraturas del ejército pasando por una academia relativamente, no haciendo tu carrera continua, como podía ser, no sé, las academias que hay en Colombia o las que hay en otras partes de América Latina, por no mentar países de fuera, ¿no? Los militares en Venezuela, como en cualquier otro país, tienen la llave de lo que pase en el futuro. Lo tuvieron cuando el intento de golpe de Estado a Chávez, cuando el mismo Chávez dio el intento de golpe de Estado. Siempre el ejército es así, ¿no? Y tiene las llaves. Por eso es mentarlo tanto por parte de nuestro amigo Maduro, porque sabe que ese es su sustento. Lo que pasa que Cabello yo no creo que rompa tampoco con... Por lo menos a la corta, ¿no? Evidentemente, claro, por lo menos a la corta, ¿no? Yo supongo que la erótica del poder es muy grande y que el otro se habrá quedado un poco con la miel en los labios, ¿no? Pero él sabe que es considerado dentro del actual establishment venezolano, y yo no creo que el ejército, sinceramente, vaya a tomar partido. Primero porque no es un ejército neutral, como tendría que ser en cualquier otro lado. Las constituciones de los países hablan de un ejército neutral, que independientemente del quien esté en el gabinete... un ejército neutral, ese es el venezolano. No, el día después de la muerte de Chávez ya se comprometieron. Estamos aquí para, no me recuerdo las palabras en concreto, pero estamos aquí para garantizar el avance de la revolución bolivariana, que es algo que se pone a temblar, ¿no? Carlos, pero un tema que va a incidir muchísimo, y aquí en adelante también, la posición de Estados Unidos. ¿Va a cambiar? ¿Se va a mantener esa relación primero tensa, después fría, necesaria para Venezuela, por lo que significan las exportaciones de crudo y los ingresos en dólares para Venezuela? Se ha venido diciendo que el Departamento de Estado viene negociando con Nicolás Maduro desde el mes de noviembre. Cuando era previsible el posible desenlace fatal de Chávez, había un acercamiento y una negociación importante del Departamento de Estado, incluso tratar de normalizar de alguna forma la relación. Incluso Maduro ha sido prudente en su campaña frente a los Estados Unidos. Ya no habla toda esa cantidad de hojarasca, de imperialismo, los yanquis, esto y lo otro, como Chávez. Ha bajado muchísimo el tono de confrontación con los Estados Unidos, y es muy posible que los Estados Unidos mantenga una relación en silencio, sin hacer grandes acciones ni a un lado, ni hacia una tendencia, ni hacia la otra, que no se comprometa directamente ni con una cosa ni con la otra, mantenga una posición de observador. Y lo que Estados Unidos sí ha hecho es que ha disminuido la cuota de compra de petróleo de Venezuela. Porque tiene superávit también, claro, aumentado sus reservas, ¿no? Y esto lo ha llevado también a disminuir esa posibilidad de compra. Eso lo que hace es poner en aprietos a Venezuela, porque obviamente, pues durante muchos años Venezuela podía decir muchísimas cosas, pero tenía una cuota de compra en Estados Unidos que era clave. Hoy ya no la tiene, y esto pone a Nicolás Maduro en un aprieto muy difícil. Pero no es significativo lo que ha bajado la compra de crudo o de hidrocarburos a Venezuela por parte de Estados Unidos. Es una de las cosas que más nos llama la atención. ¿Cómo es posible que Estados Unidos no haya cortado la compra de petróleo como una manera de presionar a Venezuela? Y además también hay que decir que Estados Unidos tiene problemas en otras partes del mundo como a preocuparse de Venezuela, ni de siquiera de América Latina. Lo que más importa ahora mismo de los Estados Unidos de América Latina es quizás la emigración.
Fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, que ya no es la época de la Guerra Fría. El poder de Estados Unidos en América Latina ya no es el que era antes, en absoluto. Pero una de las cosas que a mí me llama más la atención es por qué los Estados Unidos no ha cortado del todo. Lo necesita. No, pero o sea, Estados Unidos está sacando petróleo ahora mismo de otras partes del mundo, de Azerbaiyán, en el Cáucaso, donde antes no lo sacaba, que podría compensar. Pero sí ha habido una reducción del 50% en la compra del petróleo venezolano. Y reducción que se va a aumentar en los próximos años. Y eso afecta, evidentemente, claro, y que podrá afectar muchísimo. Bueno, lo puede estar haciendo más inteligentemente, pero ya regresamos en el último segmento. ¿Qué va a pasar en Venezuela después de los comicios de este domingo? Gracias por continuar en Entérate de Caracol Internacional. ¿Qué va a pasar en Venezuela? A ver, en Venezuela frente a Colombia, por ejemplo. Yo creo que en principio no mucho. ¿Por qué no mucho? Porque Venezuela tiene un problema tan complicado en política interna y una transición política tan difícil que obviamente va a poder moverse con muy poco margen en cualquier condición. Si Nicolás Maduro es el presidente, obviamente mantendrá un apoyo al proceso de paz evidente, con muchas cosas que se conocen y otras que la opinión pública no conoce, pero mantendrá un apoyo fuerte al proceso de paz y obviamente tratará de mantener, digamos, al margen el involucramiento en la política interior colombiana, que es diferente a lo que hemos visto a lo largo de los últimos 12 o 13 años. Si el ganador es Enrique Capriles, es muy posible que inmediatamente no solamente haya una ruptura con Cuba, sino con el proceso de paz con respecto a Colombia. Él ha dicho que no, que va a mantener y que va a apoyar y que va... Pero que lo va, digamos, tiene que mantenerlo porque es una apuesta diplomática, pero obviamente su compromiso como gobernante va a disminuir hasta el punto de poderse deslindar de cualquier condición relacionada con las FARC. La suerte de este domingo dependerá también la suerte de los diálogos de paz de La Habana. Yo creo que depende más que de Caracas que de La Habana. Y depende más del gobierno cubano que propiamente de Caracas. Yo no creo, sabiendo la visión curiosamente moderadora que han hecho los Castro con respecto a la negociación, y yo creo que Maduro no va a romper esa visión con respecto a su mentor, ¿no? O digamos, o al que admira, por decirlo de otra manera, ¿no? Y con respecto a Colombia desde el punto de vista de injerencia en la política interna, mientras que en Colombia no surja un líder de izquierdas que pueda estar cercano a ellos ideológicamente y por ello obligarles a implicarse más para meterse en la política colombiana, yo no creo que vaya a haber... Pero bueno, hay un líder de izquierda, todos sabemos quién es y está gobernando. Mal, lo que se quiera, cada uno piensa lo que le dé la gana, pero está gobernando. Bueno, pero no es un líder de izquierdas... es amigo de Chávez, fue el M-19 y se llama Gustavo Petro. Gustavo Petro, sí, pero no tiene parangón quizás ni en políticas, ni siquiera... ¿no? Y además yo creo que el tema de Petro, por desgracia, y lo siento, pero el alcalde se está quemando con la alcaldía de Bogotá de tal manera que lo va a tener complicado para el futuro. En política no hay nada asegurado. No, desde luego. Sí, cosas veredes. Los muertos que vos mataste gozan de cabal salud. Absolutamente. En política no hay nada asegurado y creo que la política en Colombia está en una evolución muy acelerada y lo que hoy conocemos como fortalezas electorales muy posiblemente en 2 o 3 años no lo serán. Difuminados. Una última inquietud. Carlos Patiño, ¿Maduro es Chávez? No. Aquí hay una diferencia sustancial. Maduro no tiene el carisma de Chávez, Maduro no tiene ni siquiera la capacidad de improvisación en oratoria. Y la formación tampoco, Chávez, ¿no? Ni la formación, ni la capacidad de movimiento, aunque sí hay que reconocer que Maduro jugó un papel clave como canciller de Chávez y fue el que armó gran parte de las relaciones internacionales que Venezuela tiene incluyendo hoy. A Colombia, con la buena amistad con la canciller María Ángela. Absolutamente. Pero en efecto no tiene ni la capacidad de improvisación, ni el carisma, ni el don de mando que tenía Chávez. Y eso va a marcar una diferencia sustancial, teniendo claro que obviamente Chávez, con todas estas cualidades, también tenía muchos problemas, destruyó la economía, no fue capaz de convertir a Venezuela en una gran potencia regional con el petróleo al mejor precio del modelo en América Latina. Podría ser el país más rico por encima de Brasil. Más calidad de vida. Exactamente. ¿Maduro es Chávez? No. ¿Qué seguirá de la línea de Chávez y qué no? No, intentará seguir la línea de Chávez. Lo que pasa que yo no creo que consiga ser un parangón de Chávez, sino más bien un aprendiz malo de Chávez, ¿no? Con Chávez, señores, se rompió el molde. Con él, como él ya no va a salir ningún y lo otro. votaron, ¿no? Y lo tiraron, efectivamente, de esos de escayola que se hacía cuando la gente moría, pues a él al nacimiento, y lo rompieron, ¿no? Y yo no creo que se vuelva a repetir un personaje como Chávez. De todas maneras, una cosa, si me lo permites, y con ello termino, es que Chávez es un personaje que interesa mucho en América Latina y en Colombia, y que ha dejado de interesar hace tiempo para la comunidad internacional. ¿Está dicho todo? Pues no está dicho todo porque los venezolanos tienen la última palabra.
De verdad y de corazón le deseamos lo mejor al pueblo de Venezuela, a ese país que tiene tanta gente maravillosa, estupenda, inteligente y trabajadora, pero un país que tiene muchas dificultades, que está radicalizado y que tiene un futuro incierto. Carlos Patiño, José Ángel Hernández, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden ustedes que pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @tentératecaracol y también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.